Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 22 del libro de Génesis. Hoy yo quiero aprovechar y celebrar y felicitar a todos los padres en su día. Feliz Día del Padre para todos aquellos que hoy hacen vida en esta casa de oración y que nos escuchan a través de nuestras redes. Vamos a brindarle el mejor de nuestros aplausos a aquellos que han entendido la función, el rol de la paternidad con responsabilidad, ¿verdad? Y hoy pienso que es un buen momento para reivindicar esa figura que de alguna manera en nuestra cultura, donde a pesar de que afirmamos estar en una cultura machista, creo que la presencia masculina se ha visto bastante disminuida. Se ha visto bastante disminuida y desde la perspectiva y gran parte de las narrativas del poder político, social, de gran parte de las experiencias que hoy integran la realidad social, política y cultural del mundo posmoderno, hoy la inserción del feminismo postestructuralista con Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo, Judith Butler, Monique Wittig y gente de la estatura, o más bien, que no le veo ninguna estatura, sin embargo, que tiene profunda implicación en el ámbito de la cultura, la Siloé Firestone, aquella feminista que afirmó diciendo de que la primera felación de un niño la debería tener con su propia madre. Imagínense por dónde van los horizontes del pensamiento y de la reflexión del feminismo postestructuralista. Bueno, gran parte de estos planteamientos han integrado a través de estas campañas y movimientos, ¿verdad?, ya politizados, ya con una profunda movilización política como el movimiento LGBTI y la ideología de género, ha lesionado profundamente la idea de la masculinidad. Y de hecho, dentro de las narrativas de este discurso feminista, el hombre es interpretado como un violador en potencia. Es un violador, es un agresor sexual. La masculinidad debería de alguna forma ser enajenada. La destrucción del heteropatriarcado capitalista cristiano es uno de los objetivos militares y políticos de este movimiento, y llegamos a conclusiones inadmisibles aún para el sentido común, no solo para nuestra fe, sino para el sentido común. Por allá estaban una granja argentina de veganos y de feministas, en donde separaron a las gallinas de los gallos porque los gallos violaban a las gallinas y no podían tener los gallos cerca de las gallinas porque pobrecitas las gallinas sufrían agresión. Yo no sé si las gallinas estaban muy contentas con este tema, pero las feministas insistieron en territorializar con criterios de género los espacios de producción agropecuaria también. Los gallos son agresores sexuales. Y miren qué estupidez y ridiculez tan grande. Hoy esto se integra y usted lo puede ver. Yo no estoy relajando y echando chistes aquí. Eso es, usted lo puede constatar, evaluar y evidenciar a través de las redes sociales. Lo cierto, mis queridos hermanos, es que estamos ante una profunda crisis de la masculinidad. Hoy nos encontramos ante la idea de que ser un hombre es un delito prácticamente, ¿no? Y todo el esfuerzo de la cultura es brindar un sesgo femenino a la imagen masculina, ver cómo la masculinidad es tratada de una forma más intersexual. El hombre tiene que ser de alguna forma, negar los elementos distintivos, los rasgos distintivos de la masculinidad no deben estar presentes en él, porque esos son políticamente equivocados, ¿verdad? Un hombre con firmeza, la virilidad, contrastar ideas, incluso hoy es un delito de odio. Es un delito de odio ejercer actividad reflexiva y crítica. Pero bueno, tenemos un modelo de paternidad muy claro y extraordinariamente definido en el capítulo 22 del libro de Génesis. Y ahí tenemos un modelo bien interesante de lo que la paternidad involucra. En este caso, Abraham es entendido como padre de la nación. Ninguna otra nación se puede jactar, ¿verdad?, de conocer cuál es exactamente su origen, porque nosotros tenemos un origen multiétnico, multicultural. Latinoamérica entera, ¿verdad?, fue acrisolada por el concurso de las vertientes indígenas mesoamericanas. En nuestro caso, las caquetías, caribes, arawak. Tenemos tantas orientaciones, las afrodescendientes, por supuesto. Nuestras vinculaciones hispánicas también son innegables.
Y nosotros somos un crisol, eso que creo que fue Rodó el que llamó a Latinoamérica la raza cósmica. En este caso, la raza en donde hubo concurrencia, ¿verdad?, de todo este crisol étnico y cultural. Decía de alguna manera, de alguna forma, que el pueblo de Israel sí puede saber, y en este caso decir nuestro origen, y sabemos cuál es nuestro patriarca, y en este caso es Abraham. El padre de esta nación, por eso no con escasa razón se le llama a este periodo de la historia de Israel la era patriarcal, la era en que los patriarcas vinieron a fundar a la nación. Es un complejo sistema de valores, de realidades, de principios que vienen hasta el día de hoy a servir de referencia ética en nuestra conducta espiritual. Y vamos a estar estudiando, porque aquí nos encontramos con grandes principios de fe que hoy no solo la masculinidad, la familia en general necesita integrar y cultivar. Estamos viendo cuáles son los valores que en medio de grandes desafíos hoy usted tendrá que abrazar. Si usted quiere ser un superviviente de todas estas realidades, para usted la fe no es una opción, la fe es el único camino que usted tiene. Para los que sufren, la fe no es una opción más. Para los que sufren, la fe es la única opción. Y por eso no hay mejor pedagogo para este tema de las realidades espirituales que el quebranto y el sufrimiento. No hay un mejor, ¿verdad?, maestro de las enseñanzas espirituales que cuando usted es afligido y es quebrantado. No hay un momento de mayor urgencia, ¿verdad?, en términos de sed y de hambre espiritual que cuando usted es confrontado con su propia impotencia, con las realidades, la incapacidad que usted tiene para afrontar los desafíos del hoy y del mañana, y de alguna forma con humillación nosotros nos damos bastante cuenta, ¿verdad?, de forma muy clara lo débiles que somos. ¿Qué débiles somos? Esto viene a evidenciar nuestra debilidad y viene a evidenciar también nuestra necesidad de dependencia espiritual y divina. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 22 del libro de Génesis. Dice así la palabra del Señor, y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ya Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí en sus espaldas un carnero trabado sobre un zarzal por los cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por cuanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Que el Señor bendiga su palabra y hable a nuestras vidas. Dios y Padre Celestial, gracias por tu dulce, maravillosa y sublime palabra. Ella es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Y en este día, oh Dios, más que escuchar la voz de un hombre, queremos escuchar tu voz. Necesitamos dirección, necesitamos consuelo, necesitamos rumbo, necesitamos paz en medio de la tormenta, oh Dios maravilloso.
Hoy en este ruego, Dios, como iglesia, oh Dios, como tu cuerpo integrado por el vínculo perfecto del amor, oh Dios, nos sumamos al ruego de que tú nos uses en el ministerio de tu palabra, de que nos permitas trazar bien la palabra de verdad para presentarnos como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse. Pero más aún, oh Dios, queremos hoy cumplir el objetivo, oh Dios maravilloso, de hablar para edificación, exhortación y consolación para tu pueblo. Háblanos, oh Dios, que expectantes y jadeantes de tu presencia, hoy nos acercamos a ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Martin Lloyd-Jones y Campbell Morgan tomaron estos textos, ambos expositores excepcionales, uno de ellos llamado el Spurgeon del siglo XX, Martin Lloyd-Jones, y Campbell Morgan, en un libro extraordinario de los grandes capítulos de la Biblia, hizo un compendio de los capítulos que de alguna forma pueden integrar y que han servido para la edificación institucional de gran parte de nuestra visión de la fe. La verdad es que la Biblia no es que tiene algunos, toda la Biblia es grande en sí y toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero sin embargo, no podemos negar que hay textos que han servido de referencia para la exposición a lo largo de 21 siglos de peregrinación, ¿verdad? Capítulos que han servido de inspiración, de desafío, de edificación para la iglesia y que de alguna forma nos habla Dios de manera muy clara, categórica y contundente. Aquí tenemos un episodio que otro poeta y filósofo de origen danés, en este caso Søren Kierkegaard, en su libro Temor y Temblor, Søren Kierkegaard vino a impugnar gran parte de la visión que el siglo XIX tenía con las versiones del totalitarismo hegeliano, con las versiones que luego le darían luz al planteamiento del marxismo, a las visiones totalitarias del Estado y estas visiones omnicomprensivas de la historia y del hombre. Y Søren Kierkegaard vino en su libro El Temor y Temblor a ser una voz que clamó en el desierto dentro de este desierto espiritual que significó el siglo XIX. De hecho, muchos dicen que él fue el fundador del existencialismo, junto con Friedrich Nietzsche, en este caso Søren Kierkegaard, del existencialismo cristiano. Y Søren Kierkegaard hablaba de que aquí Dios pareciera estar contradiciéndose. El Dios que le dio a Abraham la promesa de un hijo del cual levantaría una nación, y ahora Dios le pide que le entregue la promesa para ser objeto de sacrificio. Y así Campbell Morgan tituló el verso que hoy es objeto de nuestra exposición: cuando Dios se contradice a sí mismo. Y es que lo paradójico de nuestra fe, permítanme este paseo por la cultura universal, porque esto ha sido algo que ha inquietado no solamente al púlpito de nuestra iglesia, sino que ha inquietado a la gran intelectualidad, ¿verdad?, occidental. En este caso, don Miguel de Unamuno, el rector de la Universidad de Salamanca, en su libro Del sentimiento trágico de la vida, a él le preguntaban cuál es la categoría fundamental del cristianismo, cuál es el núcleo del debate intelectual de la espiritualidad cristiana, y él decía: la contradicción de una fe que es desafiada por circunstancias que niegan la promesa. Søren Kierkegaard diría: no es la contradicción, es la paradoja. Dios no se contradice, pero sí existen paradojas que son aparentes contradicciones, diría Søren Kierkegaard, que de alguna forma integran gran parte de la narrativa de nuestra fe y de nuestro peregrinar espiritual. Luego nos encontramos con autores, ¿verdad?, como James Dobson, que escribió una obra célebre que debe ser objeto de lectura para todos los que estamos aquí, un libro maravilloso que yo les recomiendo abiertamente, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Ese libro, que ya es un clásico y es uno de nuestros medalla de oro por ser uno de los bestsellers de la literatura cristiana, el doctor James Dobson, en su enfoque a la familia, nos recuerda de alguna forma las complejas paradojas y aparentes contradicciones que el sufrimiento le impone a aquel que sufre. Y hoy, de alguna manera, no con escasa razón, diría Charles Spurgeon: mis queridos hermanos, si usted quiere ser un predicador, ¿verdad?, que tenga siempre un buen auditorio, predíquele a la gente que sufre. Eso se lo digo a los estudiantes bíblicos, aquellos que hoy están en proceso de formación espiritual, y no con escasa razón creo que el príncipe de los predicadores vino a sus discípulos
a recordarles siempre desde el púlpito: debes pastorear a los que sufren. Los que sufren y aquellos que están ejercitados en la fe van a sufrir, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, que les ha sido concedido no solamente que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. Es necesario que a través de estos quebrantos, Pedro luego lo escribe en el capítulo 5, verso 10 de su primera epístola: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, ese mismo Dios, ¿verdad?, os perfeccione, fortalezca, afirme y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. No antes. Aplauda fuerte al Dios que le perfecciona. No se inhiba de celebrar lo que Dios persigue. Pues uno lee la Biblia y uno se da cuenta, chico, ¿qué Biblia está leyendo los evangélicos de hoy? Porque uno se da cuenta, por ejemplo, con los eslogan de pare de sufrir. ¿En qué está pensando esa gente cuando la Biblia dice que los que cristianos vamos a sufrir? Y usted cree, oye, la verdad es que es políticamente incorrecto, o en términos de marketing religioso parece que no es muy correcto vaticinar estas cosas para ustedes, ¿no? Bueno, yo me voy para otra iglesia donde digan que yo no voy a sufrir, de que voy a parar de sufrir. Eso tiene mucho más marketing, ¿no? Pero permítame, por ejemplo, poner esto en perspectiva y en versos bíblicos lo que les estoy diciendo. Santiago capítulo 1, por ejemplo, en la epístola de Santiago, si usted me acompaña rapidito allí, se va a encontrar con una extraordinaria afirmación. Santiago en el capítulo 1, después de dar una salutación, ¿verdad?, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, las 12 tribus que están en la dispersión, salud, miren cómo nos inaugura en el prólogo de su carta. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Verdad? Que se hallen en gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Y esto le hace a usted pensar lo que dijo el poeta de Paraguaná: no me imponga Padre nuestro, porque el poquito de vos yo lo guardo para preguntarles a ustedes algo que me quema más adentro que la tos. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Porque lo de pobre me lo sé yo. ¿Por qué aumentan más los panes de verdad? ¿Por qué aumentan más los mercaderes del templo que los panes de Jesús? ¿Por qué el quebranto, la persecución, el dolor parece prosperar con mayor diligencia que la bendición y que la provisión? ¿Por qué los corruptos parecen multiplicarse y vivir a sus anchas? Y parece que la vida misma nos está en un abierto desafío dialéctico con nuestra esperanza. Dios me dijo algo, pero mis ojos están viendo realidades que parecen contradecir la esperanza que he abrazado. ¿Quiere que lo ponga de manera más desgarradora? Yo hoy estoy llorando por dentro por la partida de un gran amigo y hermano. Mi querido hermano Abner Basabe. Recuerdo yo que en el año de 1982, cuando yo sufrí el accidente, donde mi familia perdió sus propiedades, casi yo pierdo la vida, fueron tantos los quebrantos que afrontamos como familia. Él era una de las personas que con mayor diligencia, permanencia, estuvo velando al lado de nosotros en ese momento de difícil resolución para nuestra vida. Recuerdo que Abner no había un día que no nos visitara, ¿verdad? Junto con José Toro. José iba 2 veces al día al hospital. Por más de un mes estuvo haciendo eso. Y Abner fue uno de esos que nos acompañó, sirvió de bastón para nuestro peregrinar. Hoy se nos adelantó y pasó de la iglesia militante a la iglesia triunfante. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hoy no podemos pensar en otra cosa, no fracasó Dios. Pero ¿quién puede negar que hoy no lloramos a nuestros seres queridos? ¿Cuántos? Aquí todos hemos enlutado por alguna circunstancia. Todos tenemos a alguien a quien despedir, a alguien a quien llorar, a alguien por quien preocuparnos quizás en este momento. Y cuando uno se encuentra afrontando estas realidades, uno se trae a memoria versos como estos. Por ejemplo, el Salmo 91, ¿acaso no dice la Biblia que plaga no tocará tu morada?
¿Quiere usted que yo lo ponga en el contexto de Abraham y que yo lo ponga en el contexto de las paradojas y contradicciones que mencionan estos autores? ¿Por qué tocó la plaga en nuestras vidas? ¿Por qué la plaga tocó nuestra morada? Si el Salmo 91 dice que ni plaga tocará tu morada. Entró en crisis ya la fe, ¿verdad? Parece que las circunstancias ponen un contraste oneroso, difícil de afrontar para circunstancias de las que no tenemos respuesta. Aquí ahora Santiago dice, pero en medio de ellas, de circunstancias paradójicas, contradictorias, yo les invito a tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y miren cuál es el objetivo propedéutico, terapéutico de este proceso, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Interesante cómo se resemantiza el dolor, cómo se interpreta el dolor y cómo nuestra fe, lejos de negar el dolor, lo resemantiza. La perspectiva de nuestra fe le da una visión distinta. Y eso es exactamente lo que está viviendo Abraham. Abraham está viviendo una circunstancia, al igual que usted y yo ya hemos visto. Si yo quiero poner en perspectiva la experiencia de Abraham, imagínese usted que Dios le promete darle, ustedes cuántos tienen aquí un sueño? A ver, ¿quién tiene un anhelo fervoroso? Algo que anhelan con todo su corazón. Y Dios les dice, yo te lo voy a dar. Y después que te dice que te lo voy a dar, cuando lo tienes te dice, dámelo y entrégalo que te lo voy a quitar. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es la respuesta que nuestro corazón tiene en esos momentos? Pareciera que Dios de alguna forma se contradijo. ¿Qué sentido tiene que me des algo si luego me lo quitas? ¿Qué sentido tiene que tú me llenes de bendición para luego afligirme? ¿Para qué me lo diste si ahora me duele más su pérdida? Y estas son las preguntas que usted puede atesorar y son los complejos y las dificultades que la fe puede afrontar en circunstancias como las que hoy vivimos. A usted le dijeron, estudie y prepárese, ¿verdad?, que mientras usted se prepara y estudia le va a ir mejor. Pues ahora las universidades están hasta cerradas. Permítame dar una descripción desgarradora de los eventos que usted vive para que usted pueda ver lo que traduce, lo que significa, querido hermano, vivir en la paradoja de la fe. Lo demás es una negación irracional. No lo declare, no lo confiese. Las estupideces con las que estamos acostumbrados con liviandad a interpretar nuestras realidades, cuando la confrontación viril con la realidad nos lleva a poner a Isaac en el altar del sacrificio. Aquí Abraham no entró en una contradicción, en una negación irracional de sus realidades. Al contrario, él fue y preparó todo el evento sin negar la realidad. Pienso yo que algún evangélico en nuestra formación tan supersticiosa, si alguien hubiera escuchado lo que Abraham escuchó, entrégame a tu hijo Isaac en sacrificio, estoy seguro que alguien hubiera dicho, el Señor reprenda al diablo. Y no era nada más y nada menos que la voz de Dios. Pero nuestras visiones superficiales nos harían pensar, ¿cómo puede Dios estar involucrado en esto? Y cuando usted estudia la historia de este hombre, hay grandes lecciones que aprender de este extraordinario hombre, cómo afrontar los desafíos del mañana. Y usted, si le preguntan, bueno, ¿cuáles son los recursos que tú deberías echar mano para garantizar el éxito en tu mañana? Alguien podría decir, si tú quieres fundar una nación, ¿cuáles serían las personas que tú elegirías? Si tú dices, mira, se acabó el planeta, ¿vale? Tirar una bomba y tenemos que elegir y meter en una cámara hiperbárica, muchacho, criogénica, a unas personas, 2 nada más, para fundar una nación y repoblar la tierra. ¿A quién tú elegirías? Yo me imagino que la gente estaría, imagínense el debate político que habría en esto. Oye, el debate político, sí, van a elegir un blanquito.
Y la comunidad afrodescendiente, no, tiene que ser un hermano nuestro. Y los chinos dicen, ¿y por qué ustedes dos? Y yo, ¿por qué no yo? Y los indígenas dicen, nos han oprimido por toda la historia, tenemos que ser nosotros. ¿Y quiénes estarían en este debate, no? Entonces, después que se elija, bueno, después que elegimos uno de una raza y otro de otra raza, ahora, ¿qué características tienen que tener? Oye, tendrán que tener características genéticas excepcionales, porque tienen que refundar el planeta, ¿no? Estas personas tienen que ser jóvenes, con lozanía, con perfecto estado de salud, tienen que tener una fertilidad comprobada, porque no tenemos el margen de error para fundar una nación. Y usted buscaría a dos muñequitos de torta con no más de 20 años, ¿verdad? Con preparación, con formación para fundar, con larga vida en su porvenir. Y usted quizás haría todos esos planes y ese sería nuestro presupuesto. Pero Dios dijo, nada de eso. Yo voy a elegir a dos ancianos, estériles, naguará. Y uno dice, por eso con razón decían, tú quieres ver reír a Dios, cuéntale tus planes. Yo me imagino Dios escuchándonos a nosotros, no, y voy a hacer esto, y negocio, y trafico, haremos esto, aquello, y el Señor con esa misericordia nos mirará. Y ella va, una cosa es lo que dice el burro y otro el que lo monta. ¿Quiere que ponga este proverbio en versos bíblicos? Déjeme ponerle esto que acabo de decir en versos bíblicos. Hay muchos adagios populares muy sabios. Uno de ellos es ese. Pero mira lo que dice el profeta Jeremías. A mí me resulta extraordinaria la forma en la que Jeremías presenta esto en el capítulo 10, verso 23 de Jeremías. ¿Usted quiere ver cómo una cosa es lo que dice el burro y otro el que lo monta? Déjeme ponerlo en versículos bíblicos. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? El Señor siempre decide por mí. Y les voy a decir algo, gloria a Dios que Él es el que decide. Qué bueno que no soy yo soy errático, yo no tengo los elementos de juicio suficientes para saber lo que me conviene en el mañana. Yo prefiero delegar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo prefiero que aquel que tiene ojos como llama de fuego, que puede ver el mañana, el Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el Dios todopoderoso, sea el que regente, el que oriente y el que mueva los hilos de mi historia. El Dios al que merece toda alabanza y toda adoración. A su nombre sea la gloria. Bien, el hombre no es señor de su camino. ¿Sabe lo que traduce esto en vocabulario? Si usted pone esto, lo que pasa es que nuestro vocabulario, el castizo consagrado en la Reina Valera del 1909 y aún ya en la del año 60, ¿verdad?, de alguna manera quizás imposibilita lo que esto en clave jurídica, antropológica y social traduce. ¿Qué significa ser señor? Señor no es un gesto de cortesía con el que usted llama un caballero, ¿verdad, señor? Señor, en vocabulario del derecho romano, viene de la expresión dominus. Y dominus es el dueño. El señor es el que tenía propiedad sobre un esclavo. ¿Qué está diciendo Jeremías? Tú no eres dueño de tu mañana. El mañana no es esclavo tuyo. Tú no eres el que le dice a las circunstancias lo que ellas van a hacer. Eso es facultad omnicomprensiva y unilateral del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Dios que no comparte su gloria con nadie. A su nombre sea la gloria. Qué bueno es saberlo. Qué bueno es saberlo. Bueno, todas las estupideces de autoayuda van encaminadas por otro rumbo hoy. Hoy lo que nos quiere decir la autoayuda es que el dueño soy yo. Yo soy señor de mi camino. El énfasis en el libre albedrío, ¿verdad?, sacrificando la soberanía divina, es una de las grandes notas distintivas de la teología postestructuralista y de la teología posterior al siglo XIX.
este énfasis desmedido en la afirmación del yo, más allá de la soberanía divina, me resulta curioso que en esas teologías el hombre puede elegir, pero Dios no puede elegir. Dios no elige. Si Dios elige, no, ¿cómo Dios va a elegir? Me va a atropellar. Ah, pero tú sí puedes elegir. Claro que la libertad humana es afirmada en la literatura bíblica. Y claro que mucho más aún es afirmada de manera muy clara, más allá de lo que nuestro sentido común revela, la soberanía irrestricta de nuestro Dios. Cómo estos dos elementos se integran dentro de la concurrencia divina es un absoluto misterio para mí. En términos de sistematización teológica, esto para mí está más allá de nuestras facultades epistémicas. Sin embargo, hay algo claro en la literatura bíblica. Usted es libre y es responsable, pero también es más claro y cristalino y meridiano que el día de hoy la idea de la soberanía irrestricta y absoluta del Rey de Reyes y Señor de Señores. Como dos rieles de un ferrocarril, estas dos realidades marchan rumbo a la eternidad. Nuestra responsabilidad, pero más aún la soberanía divina. Sin embargo, ahora nos encontramos ante un hombre que Dios lo eligió. Oye, vas a fundar una nación y elegiste un viejito. No se te ocurrió alguien como David, un Gedeón, un tipo, un valiente como David. Alguien podría pensar, ese es el tipo, ¿verdad? Un tipo joven. No, vas a escoger un viejito. O pudiste escoger a un tipo como José. No, pero Dios escogió a Abraham. Y miren qué lecciones Dios nos deja, mis queridos hermanos. Cuántas cosas hoy podemos con angustia atesorar en nuestro corazón. Nosotros pensamos que no somos lo suficientemente fuertes, no somos lo suficientemente inteligentes, no tenemos la suficiente competencia, no tenemos los recursos suficientes para afrontar los desafíos del mañana, pero la elección de Abraham en medio de su debilidad nos viene a brindar un testimonio de cómo Dios hace las cosas. Si tú te sientes débil, si tú te sientes incapaz, si tú sientes que no tienes fuerza, no tienes recursos, no tienes método, no tienes competencias para afrontar tu mañana, qué buenas noticias te tengo. Eso es exactamente lo que Dios necesita. Pon esa debilidad en las manos de tu Dios y tú verás cómo esa debilidad Dios la transforma en triunfo. El Dios que puede decirte, yo elegí a lo débil del mundo, yo elegí a lo necio del mundo, yo elegí a lo que no es para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio y a lo que es, a fin de que la gloria y la excelencia sea del que vive y reina por los siglos de los siglos. A su nombre sea la gloria. Qué bueno es recordar que nuestra debilidad, en medio de ella, el poder de nuestro Dios se perfecciona. Gloria a su nombre. Tenemos buenas noticias, somos débiles. Eso le basta a Dios. Pon esa debilidad en el altar de tu Dios y tú verás cómo Dios transforma tu quebranto y te regalará a tu Isaac tu sonrisa. Así como le dio a José en la tierra donde fue afligido, le dio paz, lo hizo fructífero y lo hizo perdonar en tierra de aflicción. Al darle a Efraín y a Manasés, así tu Dios en medio del quebranto, de la austeridad, del dolor, de la privación, ¿verdad? De la debilidad misma, Dios puede regalarte tu sonrisa, que eso es lo que traduce Isaac, risa. El Dios que te hace sonreír en medio de tu vejez y aún de tu quebranto. Qué interesante, Dios lo único que necesita es mi corazón. Y esta lección de la debilidad, cómo Dios pudo utilizar la debilidad de Abraham, creo que es una de las grandes lecciones a tener presente para afrontar los desafíos del mañana. Miren, nosotros nos llenamos de ansiedad, de temor, de amargura. Aún la envidia tiene su origen en esto. La gente no ha entendido eso. Si esto se entiende, usted cesa de envidiar. Si usted entiende que lo único que usted necesita es su debilidad en las manos de Dios, usted no tiene por qué estar mirando para el lado. Como dicen los gringos, el pasto del vecino siempre es más verde. Y usted se pone, ahora se muda para la otra casa y ahora donde usted vivía, no chico, pues estaba más verde el mío. Entonces, así es, porque así de inconforme y terrenal es nuestro corazón. Siempre el pasto del vecino es más verde.
Bueno, pero ¿por qué? Usted no tiene que estar mirando a los lados. Usted no está en una competencia con nadie. Usted está en una competencia con Satanás, el mundo y con su propia carne. Usted no tiene que estar mirando a los lados. Su auténtico enemigo es ese. No tiene que estar atesorando esas realidades y estupideces que nuestra cultura nos enseña, llenar de amargura nuestra alma, porque usted se siente débil. Pues fue eso lo que dijo Dios al apóstol Pablo. Cuando en una ocasión Pablo fue afligido por un aguijón que ha sido objeto de debate por largos siglos, que es el aguijón en la carne, para la literatura bíblica ha sido un desafío. Muchos dicen que fue una enfermedad óptica, porque Pablo escribe a los Gálatas diciendo: por una enfermedad de mi visión, yo fui recibido entre vosotros como un ángel del cielo. Y me recibieron y me atendieron. Y mirad con cuán grandes letras os escribo, oh Gálatas insensatos. Le escribe a esta comunidad que quería volver a los rudimentos judaizantes. Y muchos dicen, bueno, quizás el aguijón de Pablo era que no podía ver bien. Otros dicen que podía ser literalmente un demonio que lo bofeteaba. Según la comunidad exegética de la ciudad de Maracaibo, el aguijón en la carne de Pablo era un carro viejo. Usted quiere afligir a alguien, regálele un calembe. Muchacho, ahí sí es verdad que usted ve un hombre en aflicción. Un amigo mío me dice que él vio con sus ojos, él era latonero, cuando un hombre después de gastarle cobrito y le tiró la quincena y después le tiró, muchacho, liquidación, el carro no le sirvió, agarró un bate y le cayó a batazos llorando al carro, muchacho. En amargura de alma estaba ese hombre. Imagínense la aflicción que tenía. Eso era, decía, es peor que me haya defraudado mi mujer. El carro, chico, ya yo no sé qué hacer para que ella me responda a la camioneta. Bueno, fíjense esto, pero ya más allá del juego, lo que Dios sí espera que nosotros veamos es que ese aguijón de Pablo, que pudo ser una excusa para victimizarse, porque quizás ese es uno de los peores complejos que nosotros podemos tener, el complejo de víctima, ¿verdad? Fue René Girard en su libro La violencia y lo sagrado, el antropólogo francés, el que nos recordó de que la mayor parte del metarrelato de las ONGs contemporáneas, de las minorías que están siendo aglutinadas y que hoy son una estrategia política, ¿verdad? A través de algunos pensadores de la segunda escuela de Frankfurt, ellos dicen que esta reivindicación de los derechos de los débiles tiene su origen en la espiritualidad cristiana. La víctima glorificada, el sacrificio que luego es resucitado y glorificado. Nuestra cultura es una cultura donde se ha hecho una glorificación de la víctima, pero en este caso a la víctima, que es objeto de sacrificio en la Biblia, nadie le podía redarguir de pecado. Nosotros no somos esa víctima inocente. Nosotros somos muy responsables de la transgresión y de nuestra miseria. Pero muchos han visto en una glorificación de su víctima, victimizándose, una forma de glorificarse socialmente. Pobrecito yo, ¿verdad? Pobrecito. Y buscando excusas y buscando una forma de justificar por qué soy débil. No. La Biblia no nos enseña ese camino. El Señor lo que está diciendo, mira, yo he rogado 3 veces para que este dolor, este aguijón sea sustraído de mi vida. Sin embargo, yo he respondido y la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo viene a darnos una cátedra que ya veremos que nos la viene a brindar ahora de manera más clara y categórica Abraham, de una manera muy clara también, más bien. Miren lo que dice Pablo después en el capítulo 12, verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Interesante ver que el número 3 dentro de la literatura bíblica es un número de perfección. Y quizás esta reiteración enfática que Pablo parece querernos dejar ver es que él agotó los recursos devocionales. Hay momentos en que Dios, por más que yo ore, dice no. Y por eso parece una absoluta contradicción la idea del sufrimiento, ¿verdad? Y la idea de las privaciones en medio de un Dios que había prometido provisión y abundancia.
Y Pablo se encuentra aquí consternado diciendo: yo en 3 ocasiones, reiterada y enfáticamente, le he dicho a Dios que quite esta aflicción de mí. Y más allá del yo declaro, yo decreto, aquí tenemos una cátedra de lo que es la teología de la oración. Por más que el iluminado apóstol Pablo rogó, clamó, decretó, no creo que él se haya involucrado en esa agenda. Sin duda no lo hizo, de hecho le impugnó. Pero permítame poner esto en vocabulario del debate contemporáneo. Quizás usted pensará: ¿cuáles son los 7 pasos para mover la voluntad de Dios? 3 caminos para que Dios haga lo que yo le digo. No hay esos caminos. El camino del creyente no es torcer la voluntad de Dios. El camino del creyente es hacer la voluntad de Dios. Y la oración más sublime, y aquí tenemos una forma maravillosa de entenderlo, fue que Dios le dijo: a pesar de tu ruego ante mi trono, a pesar de que yo he prometido que puedes entrar confiadamente al altar sublime de mi gracia para encontrar el oportuno socorro en el tiempo de tu necesidad, quiero enseñarte que el camino de tu crecimiento no es el que tú propones. Te llevaré al Jordán y 7 veces te tendrás que bañar en él. Allí yo te enseñaré dependencia. Allí yo te voy a estrujar y allí tú vas a entender lo que significa vivir en promesa. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. A su nombre sea la gloria. ¡Qué extraordinario! Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nunca un cristiano es más fuerte que cuando es débil. ¿Por qué? Porque esto es lo que la paradoja de la fe nos enseña. Esta es la racionalidad de la fe. Y permítame ilustrar. Quiero darle contenido a esta pregunta con la vida de Abraham. ¿Cómo somos fuertes siendo débiles? Qué paradoja, ¿verdad? Es decir, Pablo decía: chico, mejor. Mi pastor tenía eso como refrán. Pastor, no estaba lo que usted pidió, mejor. Pastor, me dijo que hiciera esto y no pude, mejor. Se cayó mejor. Chocaron el carro, mejor. Muchacho, ¿y cómo va a ser mejor? Claro, para alguien que ha creído, y esta es la fe, para esto hay que tener fe para decir mejor. Usted sabía que usted está condenado a vencer. Usted sabía que Pablo, cuando trató de buscar una palabra para traducir el estatus de nuestra victoria, lo que se le ocurrió fue una palabra superlativa griega, huper, que nosotros traducimos en lengua griega, super. Huper, Nikao, super vencedor, sería el equivalente. El Nike, de donde vienen las gomas, ese Nike, ese Nikao es de vencedor, de victorioso. Entonces Pablo dijo: no, tú no tienes unas Nike, tú tienes una super Nike. Ahora sí me entendieron. Y Pablo dijo: no, tú no tienes unas abuelitas. Vos estás montado en aquel que te hace más que vencedor por medio de aquel que te amó. A su nombre sea la gloria. No hay palabra que traduzca: estás condenado a vencer si estás en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, si usted se sale del abrigo, ese es otro estudio bíblico aparte. Pero ahora que usted está bajo la sombra del Omnipotente, está sellado por el Espíritu de vida, ha sido lavado a precio de sangre y usted ha escogido y ha tomado esta herencia por medio de la fe, usted está condenado a vencer. Y Pablo se reía del mañana así: ¿quién me va a separar del amor de Dios? Porque usted ve la vida de Pablo y usted dice: muchacho, un viaje misionero de Pablo, ¿para qué preso en el extranjero? Usted ve todos los programas de Discovery. Pablo hubiera sido protagonista de Preso en el extranjero, Supervivencia al desnudo. Pablo hubiera sido el protagonista de todo eso. ¿Cómo no? Muchacho, naufragios, cárceles, apedreamientos, lo dejaron medio muerto por allá, daba conferencias y se burlaban de él.
Entonces, imagínense un viaje de esos con él. Juan Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, no le aguantó la pela en un momento al viaje misionero de Pablo y levantó campamento. No, muchacho, ya yo estoy... esto no lo aguanta nadie. Y se fue, y Pablo y Bernabé pelearon porque el pobre muchacho no le aguantó la pela. Y Pablo dijo, no, yo me voy, y fundó otro camino misionero. Y sin embargo, luego le dice, tráeme a Juan Marcos, el cual es útil para la obra. Pero miren lo difícil de esa vida. Y ahora Pablo viene y dice, en medio de todas estas cosas, yo me río del mañana. A pesar de que mis circunstancias parecieran desmentir que Dios me respalda. El pagano no podía entender esto. Como es pagana nuestra visión cuando entendemos que Dios no puede afligirnos en medio de la fe. Si eres un hombre de fe, no te puedes enfermar, no te puedes quedar pobre, no puedes quedar en bancarrota. ¿Y dónde está tu fe? Exactamente en el mismo lugar, en el mismo Dios. Y Pablo pregunta esto. Mi problema no es si eso cambia. Mi problema es si mi relación con Dios permanece vigente. ¿Quién me separará del amor de mi Dios? Del vínculo que me amarra a mi Dios. Tribulación, angustia, muerte, persecución, hambre o desnudez. No. Antes, en todas estas cosas que les he nombrado, somos más que vencedores, supernicao, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, que hoy nos parece pelarnos los dientes, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, me podrá separar del amor de mi Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No te podrás escapar del abrazo de tu Dios. Por más que te zafes, el abrazo de tu Dios es más fuerte y vigoroso. Por eso estás condenado a vencer. Por eso doy gloria a Dios, que mi mañana no está en mis manos, sino en las manos firmes, eternales, las mismas manos que están horadadas para que usted y yo hoy alcanzásemos vida eterna. A su nombre sea la gloria. ¿En qué buenas manos reposa tu mañana? ¿En qué buenas manos reposa? Y ahora Abraham nos viene a dar una cátedra maravillosa. Le pidieron al muchacho que era la promesa de una nación. Y diría Abraham, pero oye, diría yo, Abraham no lo dijo. Lo impresionante de esta lectura es que Abraham no dijo nada para quejarse. Muchachos, nosotros pareciéramos un camión de pollito quejándonos. Un camión de cochinos se queda bobo al lado de nosotros. ¿Y por qué, Señor, hiciste esto? ¿Y por qué después que me diste Isaac me lo vas a quitar? ¿Y por qué? ¿Por qué me lo quitaste si era mío? No, no es tuyo. Esto es algo que debemos educarnos los padres. Los hijos no son nuestros. Los hijos son de Dios. Usted es un mayordomo de la propiedad divina. Mire, es un espejismo pensar que este flujo es mío. Mi carro no es mío. Y no es retórica para rellenar un sermón. Es verdad. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Lo que usted llama propiedad, Dios lo llama realmente es mayordomía. Cuando yo quiero te lo quito, eso es mío. Usted es un administrador de la propiedad divina. Y lo que usted llama propiedad, ¿verdad? En realidad es una gracia que por demás inmerecida Dios le ha conferido para usted administrar. Mire, hermano, lea el libro de Job y lea su prólogo y se va a dar cuenta que sus propiedades, su salud y su familia, todas están en las manos del Dios soberano de la historia. Y que cuando Él lo quiere sustraer, Él se puede llevarlo de Él cuando Él quiere. ¿Por qué me quitaste lo que es mío? Bueno, para empezar, no era tuyo. Tenemos aquí una extraordinaria lección de fe. Más allá, ¿verdad?, de que nosotros pensemos de que Dios es injusto. ¿Por qué Dios va a ser injusto en sustraer lo que es de Él? ¿Quién le dijo a usted que su carro es suyo? Ni mi salud es mía, es de Él, todo es de Él. Y por la gracia yo soy solo un administrador. Yo vine sin nada al mundo y me voy a ir sin nada del mundo. Sin nada.
No se crea usted que nosotros somos como los hindúes. Miren, gloria a Dios, dirá Andreina. ¿Saben que en la India, si los hombres se mueren, tiran para el hueco a las mujeres también, vivas? Y se va usted también. Ay, mi madre, están llorando las mujeres, pero ¿por qué se van a morir? No porque se murió el viejo. Y entonces, y las tiran vivas para que se mueran. Tienen varias esposas y tiran vivas para que los acompañen. Se murió el viejo y atrás se fue el pescado y atrás las escamas. Imagínense qué terrible, ¿no? No, esa no es nuestra fe. Y los faraones, ustedes saben que esas pirámides son... ¿Cuál era el propósito de las pirámides? ¿Saben qué eran? Eso eran tumbas. Usted puede creer, ni con toda la opulencia de esas pirámides, ¿verdad? El faraón se llevó algo para la vida del más allá. La vida eterna que luego le esperaría, o el quebranto eterno que le esperaría, no nos vamos a llevar nada en el bolsillo. Eso le agrega a usted sabiduría para administrar su vida y para empezar a priorizar realidades espirituales más allá de las materiales. Sin embargo, entonces a Abraham le dicen, entrégame el tesoro de tu promesa. Y es el equivalente a que usted le digan, entrégame tu negocio, entrégame el becerro de oro, tu carro nuevo, entrégame tu familia, entrégame a tu hijo. Qué difícil, ¿verdad? Poder entregar lo que tú más amas, la esperanza, la promesa, los sueños, los anhelos, el porvenir y el mañana, ponerlo en el altar para sacrificio. Y miren lo que sucedió. Lo interesante es que aquí, si hay algo que a mí me llame la atención, es que no hubo una sola gesto de queja. Estuviéramos como un camión de pollito, les decía yo, quejándonos por todo. ¿Y por qué Dios me va a pedir esto? ¿Y por qué Dios hace esto? ¿Y por qué aquello? Dios es soberano. Y Abraham entendió algo. El Dios que me lo dio es el Dios que me lo puede devolver. Miren este principio espiritual. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Después de haber enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y lo levantó y fue al lugar que Dios le dijo. El hombre sabe que aquí tiene usted una lección de fe importante para ejercitar. ¿Usted entiende lo que está pasando? Si usted lo entiende, va a resolver un problema de 21 siglos. No tiene sentido lo que Dios pidió. Pero ¿qué hizo Abraham a pesar de no entender? Obedeció. Y es lo que Dios espera de nosotros. Obedezca a Dios a pesar de no entenderle. Haga lo que Dios le pide a usted a pesar de que incluso usted piense que va en su perjuicio. Si Dios habló, usted suscriba. Si Dios dijo, usted obre. Hágalo y sígalo a pesar de no entenderle. Si usted no le entiende, usted camine y usted no entiendo lo que Dios me pide, pero voy a hacer lo que Él demanda de mí. Obedézcale a pesar de no entenderle. Y siguió en marcha y montó al muchacho y llevó la leña, y ofrecer en holocausto era, querido hermano, imagínese usted, yo no me imagino teniendo a Sofía en un altar y tener que pasarle un cuchillo por el cuello y después quemarla. ¿Se le ocurre a usted hacer eso? Pues sabe que Abraham sí lo iba a hacer. Porque el ángel tuvo que gritar 2 veces, Abraham, Abraham, y detenerlo porque lo iba a hacer. Ahora, ¿qué puede llevar a un hombre a ese nivel de obediencia? Porque yo quiero conocerlo. ¿Qué te puede llevar a ti? ¿Qué nivel de convicción? Con razón, Romanos 12, 1 y 2 nos dice, es necesario transformarnos en nuestro entendimiento. ¿Qué elementos de juicio habían en el entendimiento espiritual de Abraham para llegar a esa conclusión? Para llegar a ese nivel de coherencia con su fe. Yo ahí hubiera sido incoherente, tengo que confesarlo, no hubiera tenido valor de cortarle el cuello a mi hija, no hubiera tenido el valor. ¿Qué hizo que Abraham, este hombre de estatura espiritual, haya tomado la determinación de poner por obra lo que Dios demandó? Miren lo que Dios le dijo,
Y aquí está la razón de la fe. Capítulo 17 del libro de Génesis dice: a Dios Abraham le dijo antes del sacrificio, ¿verdad? Miren lo que Dios le dice. Dijo también Dios a Abraham: a Sara tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Le dijo antes, ¿te acordás de que eras débil? ¿Te acuerdas aquella lección donde te enseñé que en medio de tu debilidad yo saqué fortaleza? ¿Te acuerdas de esa lección de que no te hacía falta nada para yo completar mi obra en ti? De que era incondicional mi llamado y mi propósito para tu vida. ¿Te acuerdas de esa lección de atrás? Pues esto te enseña una perspectiva espiritual interesante. Mira lo que yo te dije en tiempos de paz. Lo que Dios dijo fue esto: y la bendeciré y también te daré de ella un hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. ¿Qué le dijo Dios a Abraham antes del sacrificio de Isaac? Voy a levantar naciones de él. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, porque yo haré un pacto de proporciones perpetuas para con tu hijo. Este Dios que dijo: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Abraham lo conoció muy bien y con razón lo llamaba Dios su amigo. Y algo aprendió Dios de Abraham en su intimidad con Dios. Dios no miente. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Si Él prometió eso, de alguna manera Él no me va a fallar. Como fallaron los discípulos cuando Jesús los mandó a montar en la barca. Y le dijo, después de una jornada difícil de trabajo, le dice Jesús a los discípulos: pasemos al otro lado, a la otra orilla del lago de Genesaret, al mar de Galilea. Y atravesar el lago con viento antagónico. Y Jesús, dice la Escritura, estaba durmiendo y era tan grande la tormenta que los marineros de la embarcación pensaban que se iba a partir la barca. Y Jesús estaba dormido. ¿Qué lección de fe podemos ver y cuál es el paralelismo de la tormenta de Galilea, del mar de Galilea, con la experiencia de Abraham? Hay un paralelismo extraordinario. Miren cuál es. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos antes de montarse en el barco? Pasemos a la otra orilla. Los discípulos vieron la circunstancia y dijeron: parece que el maestro no tenía la razón, no vamos a llegar a la otra orilla. El viento y las olas hablan de manera más elocuente que él. Parece que las olas tienen más razón que él. El viento habla más duro que él. Mi adversidad es más fuerte que él. Que el Señor reprenda. Jesús se levantó y ante el reproche de los discípulos: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y se levantó y dijo: chico, aquí no lo dejan dormir a uno, ¿vale? ¿Qué pasó? ¿No ves que se hunde el barco? Y habló a la tempestad y cesó. Y él preguntó, como nos preguntaría hoy en medio de esta crisis global: ¿dónde está tu fe? ¿Qué te dije yo antes de salir? Pasemos al otro lado. ¿Cómo me vas a decir tú, vale, que aquel al que se le dio toda potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, tenga el deseo y afirme el deseo de estar en el otro lado de la orilla y un chubasquito le va a hundir el kiosco, chico? Tú no sabes que mi palabra sustenta el universo. Tú no sabes que yo sustento todo con el poder de mi palabra. Tú no sabes que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Pues si yo te prometí pasar a la otra orilla, tú llegarás a la otra orilla. Se te hunde el barco, lo convierto en submarino. Y si no, te lo convierto en helicóptero. Pero vas a llegar a la otra orilla, porque el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra en tu vida nunca pasará. A su nombre sea la gloria.
Puede ver usted lo que es vivir en la razón de la fe, en medio de la sinrazón de las circunstancias. Ahora Abraham se acordó. ¿Qué me dijo Dios antes de darme el muchacho? Que iba a levantar una nación. ¿Verdad que sí? Pues yo lo puedo matar. Le prendo fuego y Dios me lo va a devolver. Porque Dios no miente. Qué tremenda certeza. Qué conocimiento de Dios tenía Abraham. Y Abraham, ¿saben qué? Miren, esta palabra es fundamental para que usted lo entienda. Si estaba tan claro que lo iba a matar, ¿por qué él dice esto? Verso 5 del capítulo 22. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Si lo ibas a matar, la conjugación, ¿verdad?, en este caso del número, debería ser distinta. En términos gramaticales es adoraremos y volveré. Si lo vas a matar, adoramos ambos y vuelvo yo solo. Porque él dice adoraremos y volveremos. Hebreos capítulo 11 nos da la pista. Y esta es la razón por la que él conjugó el tiempo verbal y el número, ¿verdad?, de manera correcta. Hebreos nos recuerda cuál fue la causa por la que Abraham tuvo absoluta certeza de lo que iba a suceder. Interesante. Verso 17 del capítulo 11 de Hebreos. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Es decir, vas a matar tu promesa, vas a matar tu mañana. ¿Qué te está pidiendo Dios al hacer esto? ¿Estás sacrificando tu mañana? ¿Qué te está pidiendo Dios? Parece algo inverosímil, absolutamente contradictorio. Pero miren lo que meditó, lo que le aportó racionalidad a la fe de Abraham. Habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Esto es lo que él pensaba y lo que usted y yo debemos pensar cuando las circunstancias parecen desmentir la voz de Dios. La promesa de Dios es esta: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué meditaba Abraham? ¿Qué meditó Abraham cuando iba a matar a Isaac? Chico, mira lo que va a pasar. Como mi Dios me prometió que va a levantar una nación de él, y ahora me lo pide, esto es lo que va a pasar. Yo lo mato, le prendo fuego, lo convierto en cenizas y Dios me lo va a levantar. Porque el Dios que me lo dio en mi debilidad es el mismo Dios que me lo levantará de la muerte. Ese mismo Dios es invariable. Ese Dios no cambia. Y podrán cambiar mis circunstancias y mis aflicciones podrán ser muchas, pero el Dios al que yo sirvo vivirá y reina por los siglos de los siglos. Así que él se levanta y lo voy a matar, y si el ángel no apura, le echa cuchillo al muchacho. Cálmate, ve que era una prueba. Ya sé lo que hay en tu corazón. Y cuando usted vive la fe en estos términos, y aquí un padre puede ver, mis queridos hermanos, Abraham no pensó en él, ¿verdad?, para dar satisfacción a su hijo. Abraham entendió que el protagonista de la vida de su hijo no era su padre, es su Dios. El protagonista de la vida de mi hija, de tu hijo, de nuestra familia, el protagonista de mi vida no soy yo. Yo no soy el protagonista de mi historia. El protagonista de la vida mía es el Dios al que yo sirvo. Yo soy un actor de reparto. Yo soy el office boy. Yo soy el siervo del que está escribiendo a trazo fino en los hilos de la historia. Y él dijo: lo voy a matar, lo incinero, pero mi Dios me lo devuelve. Esto es conocer a Dios.
Esto es saber que su palabra invariablemente se cumplirá. ¿Y qué pasa cuando usted vive en esa fe? Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por en segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado. Imagínense lo serio que Dios tomó esto. Por mí mismo he jurado. Qué mal negocio es meterse con Israel, compañero. El que se atreve a maldecir este pueblo está maldiciendo a Dios. Y Dios no va, porque ¿sabe qué es lo que está pasando aquí? Que Dios dije, miren, Abraham, el que se meta con él se va a meter conmigo. Y yo he jurado por mí mismo, para dar mayor certeza de lo que voy a hacer, de estas cosas, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantó y se fueron juntos como lo dijo. Volvió, adoró y volvieron, porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Permítame, a su nombre sea la gloria. ¿Cómo esta experiencia de Abraham la puedo llevar hoy a mi día a día? Hay escasez y parece que Abraham está en el altar para darle muerte. Y parece que en este momento la escasez, el hambre, la incertidumbre, la pandemia, el confinamiento pareciera desmentir las realidades. Pero miren lo que Dios dice: hay hambre, pero mi Dios suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria. Hay inseguridad, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay dolor y sufrimiento, pues todas las cosas están obrando para el bien de aquellos que le aman. Estoy en soledad, nadie me ama, pues aunque tu padre y tu madre te abandonase, con todo eso Jehová te recogerá. Te sientes defraudado, te sientes que se hunde la barca, pues el Señor dice: nunca te dejaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hoy usted tiene que hacer prevalecer la voz de Dios. Y a pesar de que el sacrificio, las circunstancias, hoy el viento y la tempestad parecen hablar con mucha elocuencia, usted debe saber que en la barca está montado el autor y consumador de nuestra fe, el Rey de Reyes y Señor de señores. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué le enseña al Señor entonces? Todo está bien. Todo está bien. A pesar de que pareciera que Isaac está en el altar, lo que usted y yo debemos hacer cuando usted quiere ver la vida de Abraham, si usted siguiera en un mapa la vida de Abraham, usted sabe el lugar donde Abraham estuvo, porque Abraham, donde quiera que llegó, levantó un altar. Ese hombre adoraba a Dios en toda la extensión. Dios era su adoración. Amén. Tenemos un muy buen padre de quien tomar ejemplo. Con razón lo llamaron el padre de la fe. Y hoy, como hombres, debemos, con circunstancias que parecieran abrumarnos, con circunstancias que sin duda tienen más fuerzas que nosotros, pues decía, ¿verdad?, en este caso Mario Benedetti y Jorge Luis Borges, decía más bien: las causas de los caballeros son las causas perdidas, las que parecen que no vas a ganar, pero de igual manera tú das la cara. Pues los caballeros en la fe hoy parecieran ser abrumados por circunstancias más allá de sus fuerzas: el desempleo, un salario precario, contingencias sociales y políticas que antagonizan con nuestra esperanza,
pareciera que nos están pidiendo sacrificar a Isaac. Pero en medio del sacrificio de Isaac, usted debe mantener firme su oído espiritual. ¿Qué me dijo el Señor? ¿Qué te dijo el Señor cuando llegaste a los caminos? Ese Dios te dice: yo te amé y con amor eterno yo te he amado. Con amor eterno yo he amado tu vida. Llegó el día en que yo tuve que ofrecer sacrificio para alcanzarte, pero yo no detuve mi mano. Yo sí ofrecí en sacrificio a mi hijo, porque te amo eternamente. Y de tal manera es mi amor por ti, que soy capaz de dar a mi hijo, mi único hijo, por amor a ti. Fíjense, este Dios sí no detuvo su mano y sí le dio muerte a su hijo para que usted y yo tuviésemos vida eterna. Jesús le preguntó y le dijo: ¿no hay otro camino, Padre? No, no hay otro camino. Tenemos que morir. Y hoy el Señor nos invita. Mira, no se acaba la historia aquí. Las cosas parecen trágicas, pero el autor de las maravillosas historias de victoria es nuestro Señor. Y dice: mira, por trágico que parece lo que hoy estás viviendo, si tú puedes creer en el Dios que te dijo en tiempos de paz: nunca te dejaré y siempre te sustentaré, pues anda al altar y ofrécete en sacrificio ante tu Dios, que ese Dios aún de las cenizas levantará tu mañana. Aún de las lágrimas, del dolor, de las circunstancias y de las privaciones, ese Dios será firme en sus promesas. Así usted puede mantenerse en serena paz, porque el Dios que prometió es el Dios que cumple. Póngase sobre sus pies y brinde el mejor de los aplausos al Rey de Gloria, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y no me puedo ir de este lugar sin antes invitarle a usted a poder encontrarse personalmente, cara a cara, con el autor y consumador de esta esperanza. Si hoy usted quiere salir de este lugar diciendo: Jesús es mi Señor. Si hoy usted quiere abrazar la gloriosa convicción de Abraham, de que todo está obrando para el bien de aquellos que le aman. Si hoy usted puede, en medio de las circunstancias, de la tormenta, de las olas y del fuerte viento, decir: todo está bien porque el Maestro está en la barca. Si hoy usted quiere decir eso, yo le invito a que usted cierre sus ojos, incline su rostro y conmigo repita esta sencilla oración. Allí donde usted se encuentra, diga conmigo: Señor Jesús, yo creo en tu palabra. En respuesta a ella, yo me acerco a ti. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame, bautízame con tu Santo Espíritu y haz de mí una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén.